pleno mes de agosto, Granada en ola de calor y yo un verano más que lo paso con los esquís puestos. En este vídeo os venís de aventura conmigo desde Shangri-La hasta Nevado de Chillán, en el cual voy a tratar de iros mostrando y enseñando el por qué llevo 3 veranos seguidos viniendo a Chile a seguir esquiando. La ruta que voy a hacer hoy es como si saliéramos desde la parte baja del valle, ni siquiera llegando a donde más alto se podría llegar con el coche, simplemente por descubrir estos bosques mágicos y aprovechar de que acaba de caer un nevazo histórico. Han sido como 2 metros de precipitación de nieve, eso sí, con mucho viento en la parte alta. Aquí estamos a apenas 1000 metros de altitud y ese es uno de los primeros grandes mitos o pensamientos que yo creo que todos tenemos cuando pensamos en esquiar en los Andes. Pensamos en altitud, pero no, Chile, y cuanto más al sur te vas, más zonas tiene a baja altitud en las que también se puede hacer esquí de montaña con terrenos similares y parecidos a los que podemos encontrar en Europa, pero también con muchas diferencias y muchos contrastes, entre ellos la vegetación totalmente distinta y en la zona en la que estoy yo en concreto, montañas que se han levantado por erupciones volcánicas y terrenos de volcanes. En concreto aquí en Termas de Chillán hay más de 15 volcanes, pero hacen un conjunto en el cual se puede esquiar conectando todos ellos y es un patio muy divertido con muchos valles y el cual es perfecto para el esquí de montaña. En el vídeo de hoy quiero aprovechar también para abordar una temática interesante y es la de ¿se puede uno cansar de hacer esquí de montaña? Yo creo que todos los que me seguís por aquí estaréis de acuerdo, y si no, fuera de mi canal de YouTube, de que el esquí de montaña es el mejor deporte que existe. Lo tiene todo, es perfecto, está en la naturaleza, paisajes increíbles, esa libertad de crear tu propia huella. Creo que todos estamos de acuerdo, todos los que estamos por aquí tratamos de sacar los máximos días posibles de este deporte porque nos apasiona, y así he estado yo durante todo este tiempo, siempre buscando la forma de cómo podía hacer más esquí de montaña. Eso me llevó a buscar trabajar online como entrenador, eso me ha traído a viajar a Sudamérica, a conocer todo esto, a esquiar todos los meses de un año como hice en 2023 y a seguir volviendo año tras año para acá. Eskimo climbing. Hemos subido un poco más de altura ya. Aquí parece que toda la precipitación ha sido ya nieve y es brutal cómo ha pasado de estar seco en una semana a la cantidad de nieve que hay aquí ahora mismo. Veníamos con idea de solo poder subir por aquí y luego tratar de bajarnos haciendo autostop, pero podríamos bajar por aquí sin ningún tipo de problema. Lo he logrado, tío. ¡Oh!
Bueno, y como veis, vengo con compañía local, Martín Parra, el cual ha estado representando a Chile este año en la Copa del Mundo. Y ahora, ¿vas a saltar de verdad? ¡Dropping! ¡Oh! Aquello es el Cerro de las Cabras. Detrás de eso está la Laguna del Huemul, del cual hay un vídeo del año pasado impresionante. Y ese canuto que se ve en sombra a la izquierda lo pude bajar el año pasado. También os dejo el vídeo por aquí arriba. Ya saliendo del bosque, y desde aquí se ve muy bien todo el valle, el pueblo de Las Trancas, el cual tiene mucho encanto porque no ha crecido con grandes edificios, sino que son un montón de cabañitas de madera metidas en ese bosque, lo cual desde lejos casi ni se aprecia la cantidad de oferta de alojamiento que hay por ahí. Es impresionante esta zona, por la que además después de 3 días de la nevada sigue sin haber ni una huella, y esa es una de las magias de Chile, que lejos de otras montañas tan masificadas, yo este año tengo el gran contraste de Chamonix, donde todo se traza, todo se esquía, todo se llena de huellas, y sin embargo aquí está todo para nosotros y lo va a seguir estando durante muchos días. Hemos encontrado de todo tipo de nieve hoy, húmeda ya, luego powder, ahora ya está más venteada, y como veis se aprecia que las cumbres están sin nieve, y es que toda la tormenta ha sido con muchísimo viento, más de 100 km/h, y normalmente suele ser así en esta parte de Chile. Eso hace que las partes bajas, menos afectadas por el viento, sí que suelen tener más calidad de nieve, y en las partes altas hay muchísimo transporte de nieve por el viento, lo que crea grandes placas de viento, grandes riesgos en cuanto a ludes, pero también acumulaciones muy buenas que, si sabes encontrar bien una vez que asienta el terreno, puede hacer cosas muy interesantes. Vienen más refuerzos. Julio Gutiérrez. Vamos a estar en este circo que veis, donde la nieve está muy buena. Es cara sur, lo que quiere decir en el hemisferio sur que no le da el sol en todo el día. Increíble el cambio de orientación. A nada que estamos resguardados del sol. Polvazo. Y hay mucha nieve. Mirad esta panorámica con los dos volcanes, la ladera sin huella, el sol radiando, la nieve polvo. ¡Qué increíble! Entonces le podemos dar por ahí, que tiene un poco de altura pero no tanta. Generalmente de las actividades que más disfruto del esquí de montaña son largas travesías en las que conectan muchos puntos, como la que hicimos el año pasado, pero días como hoy en los que vas con foco
en pillar las mejores nieves, aprovechar que todavía hay condiciones de polvo e ir encontrando esa línea, mirarla desde abajo, un poco esa visión más del freeride. También me encanta y también la disfruto mucho. Y estamos encontrando unas líneas muy buenas. Trabajo hecho, todo rayado. Ha sido un día de sol a sol, ya son las 5 de la tarde, a 1 hora del atardecer. Y sobre lo que comentábamos de si se puede llegar a cansar uno de esquiar, pues la verdad es que sí, se puede conseguir. Considero que cuesta bastante, tienes que hacerlo mucho, pero este último año he tenido días de estar en un sitio increíble, nieve, polvo, sol, y realmente no apetecerme salir. Es algo que pasa en todos los deportes, algo que trato de hablar con todos los deportistas que entrenamos, porque es normal que te ocurra y por eso es tan sano y está tan bien ir combinando distintas disciplinas deportivas y encontrar ese equilibrio perfecto para ti. Para mí ha bastado con 2 meses de desconexión irme a la playa, olvidarme de la montaña, para volver a desear estar en un sitio como este. Quizás sea más, quizás sea menos lo que tú necesites, pero encuentra ese equilibrio y sigue disfrutando del esquí de montaña como el mejor deporte que nunca ha existido. Nos vemos pronto con más contenido por el canal. Espero que os guste mi andanza por Chile. Quedan aún muchas aventuras y espero que me acompañéis. Adiós.